muchas gracias a todos y a todas. No quisiera yo añadir mucho más de lo que ya se dijo acá. Muchas gracias por recibirnos acá. Y la hospitalidad y el calor es muy importante para el trabajo y creo que se nutre de eso. Sin más introducciones, voy a mostrarles justamente el registro de lo que hice acá en Santiago la última vez que también es la primera. Y ya. Estoy haciendo esta obra en Santiago para Espacios Revelados. Es un set de palitos de colores, pintados con colores distintos, son 34 palitos, y cada uno tiene asignado un concepto que procede de la revisión de mi práctica de conceptos recurrentes, referencias, cosas que de alguna manera designan o definen a mi trabajo como escultor, que es un juego aleatorio de decisiones que se toman en el lugar a partir de tirar los palitos en la calle en algún lugar que no sea necesariamente significativo, y ahí los recojo hasta dejar 2 de los 34, y eso significa una combinación de conceptos a partir de la cual yo desarrollo una escultura en el sitio con los materiales del sitio. Estos conceptos son feliz, artesanal, autoconstruido, democraticista, afirmativo, definitivamente inacabado, comunitario, débil, afectivo, contradictorio, emocional, ineficiente, empírico, delirante, hecho a mano, inestable, fragmentario. Acercarme al contexto de la ciudad en este barrio en particular para improvisar con los materiales que encuentro en el lugar y que de alguna manera tienen un significado por sí mismos. Por ahí yo creo que simplemente apelar a que la gente pueda reconocer su contexto de una manera distinta, en la que todo pudiera caber dentro de una obra de arte, aunque parezca algo desechado, aunque parezca basura o no sé, algo que no significa nada. Es un poco eso, simplemente que la gente pueda imaginarse que todo tiene un significado particular, importante, artístico, vaya. Coherente con el paisaje, indecente, juguetón, sensual, comprometido, generoso, sudado, cálido, indecente. Ahí está. De mi parte hay una total inestabilidad y contradicción en el mismo proceso. No hay una cosa científica, ni neutral, ni objetiva, sino es puritita inestabilidad. No sé por qué en el video decidieron en la edición dejar 2 veces la palabra indecente, pero bueno, no pasa nada. No pedí que lo cambiaran. Bueno, concretamente, entrando en materia, creo que sí funciona, ¿verdad? Esto. No. Está apagado, ¿no? Ya, sí, no, sí. Bueno, hay 2 cosas que vine a hacer acá. Principalmente es lo que tiene que ver con la Escuela de la Intuición, este proyecto que iniciaron Bárbara Chávez y Enrique Rivera como parte de la Bienal
de, bueno, de arte medial, ¿no? Y que fue algo interesante que me convocaran a hacer algo que yo no sé si exista como tal, la curaduría pedagógica, y que trajo como de la mano, vaya, la organización de una exposición que se inaugura hoy aquí en la Galería Máquina, que ha sido un proyecto fabuloso, gracias Manuela, gracias a la universidad, y que ha involucrado tanto a los estudiantes como a otras comunidades no necesariamente vinculadas ni con el arte ni con la escuela. Entonces, estas dos cosas se articulan obviamente a través de mi trabajo, pero también en la relación, en el vínculo posible con las distintas comunidades de Morelia. La razón probablemente por la que me invitaron a ser el curador pedagógico de la Bienal fue porque soy pedagogo, porque estudié pedagogía. Yo no estudié arte, pero he sido profesor de arte, desde el año 91 he sido profesor de arte. Y mi interés en la pedagogía vino de una deliberada, de un rechazo a la educación artística. Encontré las escuelas de arte muy malas, al menos las de la Ciudad de México, las que había y que sigue habiendo, creo que siguen siendo muy malas, como casi cualquier escuela de arte. Me imagino que esta es estupenda, pero en general mi experiencia ha sido muy mala. Y por eso he insistido y sigo siendo profesor. Ahora soy profesor en la Escuela de Bellas Artes de París. Probablemente eso es lo que es indecente de mi parte, insistir tanto, ¿no? Y que en la configuración de mi pensamiento y de mi manera de trabajar, y de la necesidad de transformar la educación artística como una necedad profesional, como artista, como parte de mi obra, ha significado también encontrarme con una serie de contradicciones que tienen que ver con el universo, ¿cómo se llama?, curricular, ¿no? Los contenidos, cómo se construye el conocimiento desde dentro de una instancia, una institución, que acá se llamaría, la Escuela de la Intuición se llamaría la Instintuición, ¿no? Redacté un documento que se llama, bueno, yo le llamo una declaración de principios, pero que sería el programa un poco, o el espíritu más bien de la Escuela de la Intuición, de tal manera que deviene también una plena contradicción de todo. O sea, en entender de inicio que una escuela de la intuición es un absurdo, cómo se enseña la intuición, cómo se aprende, ¿no? Y que para mí de inicio, como pedagogo, cualquier escuela es una contradicción. Hablando de Paulo Freire, de Iván Illich, de Peter McLaren, Henry Giroux y los teóricos de la educación libertaria, había que desescolarizar la sociedad. Pero en cambio yo creo que es mejor transformar la sociedad desde dentro de la institución. Y por eso acepté venir a trabajar en esta escuela contradictoria de la intuición. Y ya trabajar en este proyecto de exposición que trataría, digámoslo así, de echar a andar ese mismo programa en su contradicción plena. Este proyecto que presentamos hoy, el documento lo pueden leer, allá está, como dijiste. También hay un folleto, ¿no?, que se pueden llevar y está impreso también, ¿no? ¿O no? Sí, ok. Y la exposición también la pueden ver, y lo que tiene esta exposición, no la voy a caracterizar demasiado, sino para que ustedes la vean y construyan también su propia versión. Justamente no quiero ser el mediador de este proyecto, ¿no? Que sería, entendí la intención un poco de Bárbara y Enrique, de reflexionar y cuestionar el trabajo del mediador en los espacios museísticos o de exposición, que yo también estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Somos cómplices en eso, y creo que la exposición tendría que ser entonces abordada directamente por nosotros. Pero sí quiero decir que algo importante, que es parte de una serie de proyectos que he estado haciendo en distintos lugares del mundo, como proyectos educativos de arte, con distintas comunidades, otra vez, empezando, bueno, es consecuencia de otras cosas anteriores, pero tal cual, de esta manera, comencé en Zúrich hace un par de años, tal vez, ya no recuerdo, y después de otra manera similar en la ciudad de Austin, en Estados Unidos, y ahora de aquí voy a viajar a Aspen, en Estados Unidos también, donde se va a echar a andar de otra manera, y luego viaja a Miami de otra manera, y ya no sé después qué va a pasar. Pero es una especie de instructivo mínimo, donde yo envío una serie de dibujos que dan fe de mi falta de educación artística,
y que servirían como modelo para la construcción de cuerpos voluminosos, de cuerpos tridimensionales que tendrían que llamarse esculturas. Estas esculturas las tendría que construir gente que voluntaria y espontáneamente decida participar en el proyecto a partir de la interpretación de mis dibujos, que como alguien en la mañana les llamó monitos, y que lo hizo en realidad con razón, porque yo he sido caricaturista desde que tengo memoria. De eso viví, vaya, mucho tiempo, de ser monero, como decimos en México. Y entonces estos monitos han de ser interpretados por quien quiera, como lo hicieron algunos alumnos acá de la escuela, de la universidad, pero también niños de UCCREA y otras comunidades, por ejemplo, gente de una toma aquí en Chile, haciendo suyo, digamos, no solamente el dibujo, sino el espíritu, como lo llamo yo, de la autoconstrucción. En México la autoconstrucción se habla de las casas que construyen las casas, las personas que las habitan. Es decir, las personas que no tienen los recursos para comprar un departamento o una casa, o pedir a un arquitecto que les diseñe y les construya una casa. Las razones por las que esto sucede, lo he dicho previamente, son diversas, pero están hermanadas a un factor económico, la desigual distribución de la riqueza. Y se llaman de distintas maneras en distintos lugares del mundo, como favela, shantytown, villa miseria, toma, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto existe en Hong Kong, y existe en Inglaterra, y existe en todas partes. No es una cosa latinoamericana ni mexicana. Y esta autoconstrucción, más que la forma que toman los materiales en el espacio a partir de la necesidad de resolver un problema de la gente que tiene que construir sus propias casas con lo que tiene a la mano, me conduce a mí, o me ha conducido a una reflexión sobre el trabajo solidario, sobre la camaradería y el compañerismo, pero sobre todo el estar juntos en un espacio que sí, efectivamente es de producción, es de trabajo, pero es también de fiesta. En México decimos pachanguero. Es festivo, es cálido, es orgánico, es inestable, claro, es precario de muchas maneras. Y yo he tratado de hacer esto patente en mi trabajo desde hace algunos años. Le he llamado autoconstrucción a todos mis proyectos desde el año 2007. Pero expongo profesionalmente desde el año 87. O sea, me tomó más o menos 20 años darme cuenta de quién soy, o de quién creo que soy más bien. Y es la pregunta que me sigo haciendo, un poco quién soy, pero con quién. Y acá es con la gente que hizo las esculturas, que van a ver. Y que además hay un tercer elemento, que son activaciones que se hacen en el espacio, en donde las esculturas devienen muebles para ser usados por las distintas personas y grupos que las activarían, como lo que va a suceder hoy en la noche. Y así durante el curso de la exposición hay varias activaciones. Les voy a mostrar algunas imágenes ahora de este proyecto en otros lugares para que tengan la referencia y vean la diferencia de lo que pasó acá y que va a seguir pasando. Este es un proyecto que hice en la Universidad Nacional de México, donde yo estudié. Es el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Acá yo convoqué a una comunidad, bueno, a mis amigos, básicamente, artistas, para construir una obra con detritus de la misma universidad. Entonces fuimos a distintos lugares, hicimos como una especie de exploración del campus para recuperar material y con eso hacer las obras. Y además hicimos una serie de activaciones con gente de la misma universidad como científicos. Acá hay la visita de una bióloga del Instituto de Ecología, donde habla de los transgénicos en el maíz, en el choclo, que es el alimento más consumido en mi país. Entonces el espacio se volvió uno de reunión, de trabajo, de discusión y de creación, en donde no había una distinción, como el nombre del museo, entre la ciencia y el arte. Acá hay un fotógrafo dando un curso de fotografía estenopeica con una caja de cartón, vaya, que hizo ahí con el detritus de la universidad. Este es un colectivo de bailarines y bailarinas que usaron el espacio en una cosa que ellos llaman el perreo lento. Que vaya, es un baile muy sexualizado, pero ellos lo hacen caricaturizadamente lento. O sea, simplemente no sucede nada, vaya. Acá es parte de un mobiliario que usamos para reuniones y conferencias, lectura de poesía, conciertos de música tradicional, en fin, muchas cosas. Esta es una de esas activaciones. No se mueve, ¿verdad? ¿Se escucha?
Como pueden ver, ahí hay una pera de boxeo, un costal de boxeo. Entonces hubo también unas actividades relacionadas con el box, porque un artista amigo mío, Toño Monroy, también es boxeador. Entonces él convocó al equipo de boxeo de la universidad para practicar ahí. Él desarrolló pues una serie de actividades también. Este es un ejemplo, ¿no? También se construyó un espacio para tener una milpa. La milpa es donde crece el maíz, ¿no? Entonces, unos estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de la misma universidad crecieron maíz dentro del espacio. Este es el perreo mismo. Se acabó, ¿verdad? Ok. Esto es, bueno, creo que acá me brinqué algo. Estos son los dibujos, que obviamente son dibujos muy rápidos, no hay mucha reflexión en ellos y no intentan estrictamente representar nada más que cuerpos tridimensionales. A veces, de algún modo, están inspirados en soluciones materiales de personas que no son artistas, vaya, como alguien que hace una rampa para que el coche entre al estacionamiento, al garage. Entonces lo hace con lo que tiene, a veces con 3 libros y una piedra, ¿no? Y esas son las soluciones que a mí me interesan. Y no es que las trate de retratar, pero de algún modo están inspiradas en ese tipo de soluciones, vaya. Esta, por ejemplo, claro, abierta y definitivamente está inspirada en una rampa de patineta, ¿no? Para hacer lo que llaman wall ride, ¿no? Que es patinar en la pared. Se llama transición, que es muy bonito el nombre, ¿no? Yo pensaba que íbamos a conversar, ¿no, Bárbara? ¿O ya no? ¿Ya no? ¿Nomás yo? ¿Sí? Como quieran, ¿eh? Enrique, ¿no? ¿No te animas? Yo estoy feliz viendo. Bueno. Este pareciera ser un podio, pero también se puede utilizar como banca, se puede utilizar como plataforma para bailar, en fin. Acá está, bueno. Esto es en Zurich, en un museo que se llama Kunsthaus de esa ciudad, y que pues tiene una colección de arte histórica, vaya, como mucho arte medieval, del Renacimiento, arte moderno. Tiene un montón de arte expresionista, de las vanguardias, tienen Calder, tienen todo lo que hay que tener, ¿no? Y me invitaron a hacer una exposición y yo decidí abrir el espacio, quitar todos los muros y hacer una especie de patio abierto, ¿no? Donde colocar las esculturas que produjo el mismo equipo de producción del museo. Es decir, esto lo hicieron los técnicos del museo, suizos, con técnica suiza, materiales suizos y eficiencia suiza, ¿no? Y les pedí que los pintaran todos de verde y rosa, cada objeto, los 2 colores, y los emplazaron como ellos quisieron. Yo no hice ninguna museografía ni nada. Hay algunas piezas que fueron transportadas desde otros lugares de exposiciones previas, como esas redes, que las hice en una exposición donde reflexionaba sobre el agua y la disminución de los niveles de agua en un lago de donde es originaria mi familia. Pero aparte de eso, unas piezas de pared, todos los demás objetos en el espacio fueron hechos allí con materiales de reciclaje del mismo museo. Yo lo que pido es que se use la menor cantidad de recursos económicos posible, que no sea el trabajo, vaya. Y también pedí que me ayudaran a hacer una investigación que la hicimos juntos finalmente, sobre plantas indígenas de esa región, no de Suiza, sino de ese pueblo, de Zurich, vaya. Y estas son algunas de las activaciones, como pueden ver, pues son muy variadas, ¿no? Acá invité a una amiga coreógrafa, esta señorita de azul que está ahí, Nadia Lartigue.
ella viajó para dar un taller de perreo lento, pero también, vaya, en la posibilidad de ser reinterpretado a la Suiza, vamos a decirlo, ¿no? Y así invité a otros amigos académicos, la primatóloga Laura Martínez, al doctor Peter Krieger, que es historiador de la basura, a la poeta Gaby Jauregui, y puros amigos, vaya, ¿no? Acá, para mí es importante decirles que cuando les muestro esto, es que no es, esto está bien y hay una exposición que está mal hecha. O sea, cualquiera que sea la solución está bien, no hay margen de error porque sería cancelar el índice interpretativo del ejecutante o del visitante en su concepción de la obra, ¿no? Esa misma plataforma, por ejemplo, se utilizó para conciertos de música de distinto tipo. Hubo también algunos días de patineta, cocinaron allí, hubo un taller de costura, vaya, de cómo hacer ropa tradicional de Costa de Marfil, porque lo dio una mujer que es refugiada en Zurich, de Costa de Marfil. Entonces hubo de todo, pues. Entonces la programación también es contradictoria, a veces es inestable en el sentido de una coherencia temática, no hay una coherencia formal, es precaria conceptual y formalmente. Esta es Bárbara Fulke, es una amiga argentina con la que he trabajado también constantemente. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? En algunos casos incluí también frutas, un poco pensando en qué come la gente en Zurich, ¿no? Si fuera tal vez la Ciudad de México habría otras cosas, ¿no? O si fuera Santiago habría otras cosas, ¿no? Entonces ahí había una pasta, por ejemplo, ¿no? Una pasta que se hace a mano, colgando de una de las esculturas y que se sustituía o se cambiaba cada vez que había una activación. Y ahí las esculturas no solamente se usaban como muebles, en el sentido de, por ejemplo, para la patineta, para patinarlos encima, sino también se usaban como pizarra para escribir, para explicar. Y esto fue muy breve, duró un mes y medio esta exposición. Fue una producción muy, pues bueno, hay que decirlo, al final muy costosa y que duró muy poco tiempo. Y para una institución como esta, en general era un reto muy grande en tener este tipo de eventos, en la medida en que obviamente pues, nunca se permite al público que toquen, que se suban, que escriban sobre las obras de arte, o que coman sobre las esculturas, o que cocinen, en fin. Entonces era como para ellos como una responsabilidad muy extraña, ¿no? Como asumir la posibilidad de que las obras se destruyeran, que al final pues es un poco lo que pasó, ¿no? Y se volvió algo muy vivo también, porque al final, al ser un tiempo tan corto, les permitió hacer una programación cotidiana, había un ciclo de cine. Estas son las esculturas, para que las vean un poco en detalle. Vaya, no para comparar, pero en relación con las que hay acá, ¿no? En la Galería Máquina.
Acá un poco también vale la pena recordar cómo interpretaron mis dibujos y los convirtieron en algo perfectamente inestable en el sentido formal. Es decir, no obedecieron el dibujo de ninguna manera, lo cual me hizo muy feliz. Yo me imagino que todo esto debe estar en línea, por si a alguien le interesa. Y si no, acá les pueden pasar la información. Ya están aquí todos los links. Adelante, ¿puedo interrumpir con una pregunta? Claro. Hoy vamos a establecer una conversación, si luego dan la palabra y quiera preguntar también. Por favor. Hace muy poco tiempo estuvo en Chile Anish Kapoor, que es un artista importante, reconocido a nivel internacional, y sin desmerecer su trabajo, que me parece importantísimo. Hoy, escuchándolo en la conferencia abierta al público que dio, me llamó la atención que el tipo estaba muy seguro de su trabajo, es decir, hablaba con demasiada certeza. Tenía la sensación de que tenía todo claro, ¿no? Muy resuelto. Y en ese sentido pensé que tal vez un artista se mueve más en la incertidumbre que en la certeza, ¿no? Y cuando llegaste el lunes a la galería, tú no sabías qué era exactamente lo que había. O sea, era una exposición tuya, pero no tenías idea de qué había dentro de la sala. En ese sentido hay como un espacio de incertidumbre muy amplio, ¿no? Y por otro lado, creo que en este proyecto, en tu trabajo más reciente, dejas mucho espacio de control a las comunidades, ¿cierto? O a los colaboradores que en este caso no solamente articulan, sino que además activan sensiblemente los trabajos a lo largo de la exposición. Claro. Sí. Bueno, un poco de lo que he estado hablando en estos días a propósito de la Escuela de la Intuición y de la mediación en las exposiciones en general, es que hay ese espacio de tensión entre la obra y el público, vaya, y que ante eso la institución cubre con una sobrepoblación didáctica, o yo llamaría didacticista, y que para mí casi siempre cumple una función muy grosera, porque pareciera que somete al visitante a la idea de que no es capaz de construir contenidos por sí misma, ¿no? Me parece grosero allá. O sea, yo como público de arte me siento ofendido frente al didactismo de las instituciones. Y creo que ninguna obra, vaya, en general, de ningún artista merecería una explicación, sino en todo caso la obra se multiplica con todas las interpretaciones posibles. Y eso no lo digo yo, lo dice la hermenéutica y lo dijo Lucy Lippard hace 40 años o 50, y no sé cuántos, y se sigue discutiendo porque es algo que no... Vaya, la obra de arte escapa de la responsabilidad del artista en un sentido libertario. Tendría que ser autónoma la obra, según yo, insisto. No crean que estoy diciendo que debería en el sentido de imponerle a ningún artista ni a nadie nada, sino justamente al contrario. Liberar a la obra de arte de eso y liberar al espectador y al público de una imposición de significado, o de contenido, o de tema, que siempre son muy aburridos, ¿no? O de la biografía del artista también, ¿no? Que eso es superficial, es trivial, no sé. En mi caso hay una experiencia que nutre mi trabajo, pero vaya, no, la gente me extrañaría muchísimo que la gente supiera quién soy a través de una obra, o puede inferir o hacerse preguntas, claro, y eso es la maravilla del arte, pero no mi biografía, insisto, ¿no? Y que por ahí a mí me da mucho gusto esta capacidad interpretativa, ya no solamente del público, sino de quien hace las esculturas en este caso. Y acá sí, la exposición es un proyecto mío, y hay otras obras, allá hay un domo geodésico del otro lado de la escuela que hicieron Pedro y Diego y que estaba fantástico, que hay una interpretación, una apropiación ya no solamente del dibujo sino del espacio, y no solo del espacio físico sino del espacio institucional, para hacer un espacio también de fisura y de fuga, una válvula que puede permitir a su vez otras comunidades y otras interpretaciones a partir de un gesto de apropiación literal. Entonces por ahí creo que tiene que ver, o sea, yo la verdad es que no puedo hablar mal de ningún colega y no sé si Kapoor esté bien o mal, ¿no? O sea, qué maravilla que exista un artista que esté tan seguro de sí mismo, de lo que hizo, de lo que dice que hizo, ¿no? Para mí, yo lo respeto y creo que vaya, a lo mejor cuando yo sea grande me encantaría tener tanta seguridad, ¿no? Pero en principio me gusta llegar y descubrir cómo el otro se apropió esto que yo me imaginé como una cosa
casi infantil, ¿no? O sea, de mi parte, ¿no? Para mí yo lo veo como un logro, al revés, como un caminar para atrás, como que, o sea, lo que para mí es un logro, es un retroceso para la humanidad, ¿no? Pero me hace muy feliz. Esta es otra activación y es un ensamble de músicos, de amigos de México que viajaron a Zúrich. Son Octavio Mendoza, Frustraciones no cantar. Pero me encanta escribir letras pensando en la música. Entonces escucho la canción y le cambio la letra siguiendo la estructura, la métrica y la rima. Y esta canción en particular se llama El 68, porque me la pidieron para una exposición en Francia que conmemoraba el mayo del 68, pero sucede que yo nací en el 68, en un país donde también tiene un significado muy profundo el año 68. Y le pedí a mis amigos que viajaran a Zúrich para cantarla allá. Tengo grabadas como unas 60 canciones con distintos estilos, desde headbanging, punk, cumbia, salsa, bachata, guaracha, en fin. Entonces, ahí están en línea, por ahí en algún momento le puedo hacer llegar a Manuela, tal vez, los vínculos para si a alguien le interesa escucharlas o leerlas, y sigo escribiendo más. Disculpe, Abraham. Dígame, señor. Que me parece, hay dos conceptos que dijiste, tal vez uno lo estoy inventando, uno es la infiltración. Y me pareció, claro, ahí hay un concepto muy sugerente, muy seductor en el fondo, que tiene que ver con cómo inevitablemente el arte se infiltra en estos espacios, como el Kunsthalle de Zúrich, que me imagino que todavía estaban con la energía de la celebración de los 100 años del Dada, que... El museo está a la vuelta del Café Voltaire. Claro, y tenían yo creo que todavía están impregnados en el fondo con esa dicotomía en Zúrich, en Suiza en general, entre el control absoluto, la precisión y lo irracional, la entrega a esta caída al abismo. Justamente creo que es un muy buen lugar, muy apropiado para hacer una muestra de esas características. Tal vez la Universidad Católica también podría ser un escenario para presentar esa dicotomía entre, como tú decías, un espacio universitario del control del aprendizaje, pero también del soltar, como lo que tiene que ser una escuela de arte, ¿no? Encontrarte contigo mismo y encontrar tu propio lenguaje. Me parece que sería muy interesante conocer lo que estás haciendo en la Academia de Bellas Artes de París en ese sentido, cómo estás infiltrando justamente ese espacio que también que permite justamente esta dicotomía. Viste qué bonito habla Enrique, ¿no? Que yo, mira, acá escuché a Bárbara decir varias veces, hablar de polinizar, ¿no?
que creo que es muy correcto y eso es orgánico en todos los sentidos. Y que creo que como, en un sentido político y en un sentido económico, justamente ese debiera ser el trabajo del arte o del artista, un poco polinizar en un sentido complejo, no decorar, no producir muebles solamente, sino también, o mercancía. Yo no puedo decir que estoy en contra del mercado del arte, porque eso genera recursos para poder seguir haciendo mi investigación, Y creo que justamente las escuelas, al menos las que yo conozco, hay unas buenas, hay unas peores, y que me han servido a mí para ejercer ese trabajo de polinizador un poco, o virus, al revés, como lo queramos ver, en el sentido de contagiar un poco mientras se construye algo con formas que no tendrían que ser perfectas, pero que apuntarían a eso, como los módulos geodésicos, otra vez, ¿no? Y que es ahí donde suceden las cosas. Para mí el salón de clase es un salón de encuentro y trato de ejercer mi desescolarización en no ser el profesor, o como me decía una alumna, no ser el maestro, ¿no? Sino en cambio ser el educando de esa escuela, ¿no? El que escucha y el que aprende de los alumnos, y que no hay realmente ningún saber que transmitir, porque si no, entonces sería una convención de las escuelas de arte del siglo XVIII, ¿no? O no sé, tal vez de antes. La escuela en la que doy clases en París es una escuela, una especie de trilobite antidiluviano que ha intentado remendarse en el tiempo, sobre todo, de nuevo, en el 68, y a partir de los estudiantes, ¿no? De los reclamos de los estudiantes que desde dentro exigían una transformación, no de la escuela, sino de la sociedad, ¿no? De ahí salieron los situacionistas con sus carteles a cambiarle los nombres a las calles y a los bulevares. Y como le contaba en la mañana a Ezio en una entrevista, que ponerle al boulevard, a la avenida Charles de Gaulle, Patricio Lumumba, es un acto verdaderamente revolucionario, ¿no? Y que esos son los estudiantes quienes han hecho necesaria la transformación de la escuela, pero que institucionalmente es muy difícil. Es una especie de mamut esclerotizado, que lo que ha logrado es solamente parcharse, remendarse, y que estructuralmente pareciera ser un lugar de libertad, y al final es una horma, es un corsé con el que los estudiantes tienen que navegar y salir como Dios les da a entender, o no Dios, lo que sea, ¿no? Y yo un poco, no es que yo me sienta Superman o héroe ni cómplice de nadie en eso, no soy un mesías, sino simplemente soy alguien que quiere escuchar. Entonces, muy concretamente lo que hago es sentarme a escucharlos todos los martes y los jueves. Ellos presentan sus proyectos al grupo y todos hablamos de lo que ellos hacen, tomamos nota de lo que cada quien escucha, lee y ve, y compartimos, hacemos una serie de referencias cruzadas que al final sirven para dar seguimiento a los proyectos individuales de manera colectiva, solamente. Y yo también presento mis proyectos como ahora, y ellos también opinan, hablan, y se vuelve un ejercicio que yo quisiera llamar horizontal, o sea, de una dignidad y respeto en donde somos colegas, ¿no? Y no sé si sea adecuado, correcto o no, pero eso es lo que yo hago. El salario que yo percibo en la escuela ya no paga la renta, pero lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha felicidad, y creo que por eso lo he insistido, en la necesidad de transformar las cosas desde dentro. Creo que es posible, y lo voy a seguir haciendo hasta que me dejen, ¿no? Sí. Bueno, a ti. Estas son imágenes de la exposición en Austin, que tenía otros muebles distintos, otras esculturas, otras creaciones que no hice yo, pero pintadas de negro y rojo, que, como decía hace ratito en otra entrevista, que son, la interpretación también apunta ahí a lo local. En México las banderas de huelga son rojinegras, en Europa es el anarquismo. Pero para los suprematistas rusos era otra cosa, eran los bolcheviques, en fin, ya. Y dígame, señor. ¿El rosa y verde?
Eso en principio es una apropiación de la escuela de samba de Mangueira en Río de Janeiro, que era la escuela donde Elio Oiticica iba a bailar. Atravesado claramente de un espíritu de reflexión social, económica, política, en la favela, ¿no? Entonces es una favela en donde él hizo todo su proyecto de parangolés, con basura, con la comunidad de la favela, en fin. Y yo había estado trabajando con combinaciones de colores en la búsqueda de una creación de líneas imaginarias, es decir, en los complementarios vemos una división que opera como un horizonte o una vertical o una diagonal o lo que tenga que ser, y que es una ilusión, o sea, es una especie de línea ilusoria, ¿no?, que produciría significados también en sus combinaciones distintas. Y esa es muy particular, pero vaya, es como un poco es mía, vaya, ¿no? Yo la quise hacer mía y no significa más que eso, ¿no? No hay una intención de homenaje, ni mucho menos, sino es una apropiación, ¿no? Y la he usado constantemente desde el año 2004, en un montón de esculturas y proyectos, publicaciones, en fin. A veces me he visto así también. Esta es Nadia Lartigue de nuevo en Austin. Perdona, Abraham, yo tengo cortita. Sí, sí. ¿Hace el registro en general de todas las performances para que hablen en algún lugar? No lo hago yo. ¿Son efímeras? No lo hago yo. Ya, pero las personas que trabajan contigo... Sí, bueno, normalmente son la gente de la institución quien lo hace, ¿no? Yo a veces me han pedido, por ejemplo, ¿no?, como durante los eventos y demás, que me enlace con sus plataformas sociales, las redes sociales del museo, para hacer un registro desde mi perspectiva, vaya, ¿no? Como con mi celular voy tomando imágenes o videos de lo que pasa y ellos lo están subiendo en automático a su plataforma. Pero vaya, yo no lo sé hacer, o sea, yo creo que soy el peor, ¿no?, para hacer esa documentación. Lo sé porque lo he intentado muchas veces, ¿no? El carácter efímero en general del proceso tiene una riqueza en el fondo que nunca será capturada realmente por una cámara. A ver, mira, a mí sí me parece que, por ejemplo, con la intención tal vez, pues otra vez hay que aceptarlo, didáctica, en este caso, en un contexto de una conferencia, pues este registro es bien útil y bien a mí me gusta verlo, vaya, yo no es una cosa de nostalgia, sino que sí me parece informativo, vaya. Pero también, por otro lado, creo que, por ejemplo, lo que hicimos juntos, ¿no?, lo de espacios revelados, es una cosa, eso que salí a hacer a la calle con los palitos de colores, lo he hecho muchas veces, un montón de veces. Lo hice en Alemania, en Kassel, como 4 meses que viví ahí, y no tomé registro ni una foto de nada voluntariamente. O sea, justamente en una intención abierta, deliberadamente, es una escapatoria de esa, vaya, sí, de esa permanencia que efectivamente fuera inestable y efímero, como dijiste tú, ¿no? Que no existe más que en mi experiencia y en mi relato, si quieres, ¿no? Pero no hay algo que dé prueba. Y la primera vez que lo hicimos fue contigo, aquí en Yungay. Antes no lo había hecho. Y decidí hacerlo contigo porque creo que era importante en el contexto de ese barrio, vaya, ¿no? O sea, como dar fe del contexto, de las calles, de la gente. Eso creo que era lo importante, ¿no? Yo te preguntaba eso porque, por ejemplo, hace muy poquito se juntaron de la Asociación de Museos Internacional, ICOM, en Japón, sí, para redefinir el concepto de museo. Y llegaron a la conclusión de que no podían definirlo porque todas estas instituciones están en una crisis de identidad estructural y todavía no sabemos qué son los museos. Y este tipo de obras, por ejemplo, lo que tú estás mostrando hoy día, pone en crisis justamente el problema de la conservación, de cómo se transfiere, no a través de la conservación de una obra en específico, de un proceso de mediación, porque las metodologías del siglo XX no se aplican a cómo estamos entendiendo el arte o cómo lo estamos practicando en esta era. Entonces ahí hay un proceso que es muy rico en términos de inestabilidad, justamente. De cómo se conserva lo inestable, cómo se media, cómo se gestiona el conocimiento de lo frágil.
No es una pregunta, más que no un comentario. Claro, no, sí, creo que estoy de acuerdo, pero siento que es como un poco la idea de lo institucional en general, que pues, o sea, de una manera u otra pertenecemos, sino como alumnos de una escuela como público también, y artistas, o críticos, o curadores, o galeristas, yo no sé. Entonces, un poco reflexionar sobre de qué manera pertenecemos es importante, en el sentido del museo, creo que es Douglas Crimp, ¿no? Que decía que el museo es un mausoleo. Pues sí tienen que ver, ¿no? O sea, es un lugar donde se conservan, se preservan, pues no momias, pero pues casi, ¿no? Y que hay un trabajo y una dedicación y una investigación académica y científica en la preservación y la difusión del conocimiento. Y que pues ese es su trabajo, y es su labor y su cometido. Y que en todo caso probablemente no es trabajo del artista pensar en eso, pero cada vez más sí es importante por parte de los artistas pensar en de qué manera pertenecemos a esa institución, o cómo dialogamos con ella. Yo en particular, a mí me divierte mucho trabajar con los equipos de los museos porque siempre son contradictorios, vaya. El equipo de comunicación, el equipo educativo, el equipo técnico, el equipo curatorial, el equipo de... Y al final pareciera que lo menos importante es el arte. Vaya, dicho muy groseramente, ¿no? O sea, no quiero yo acá victimizarme para nada. Pero sí es como muy irónico, ¿no? O sea, es una instancia que se ha burocratizado y se ha también vuelto, no sé, vaya. Pero también creo que hay museos que no tienen colecciones, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de museo, son todavía museos del siglo XX, y hay ironías sobre el museo que algunos artistas han hecho, concretamente, ¿no? Empezando por Marcel Brotas, yo no sé, hay muchos, ¿no? Como esa reflexión crítica sobre qué es esa verdad que conserva o transfiere el museo como contenido, ¿no? Esta es Marcela Calderón Boni, que es una amiga alfarera de Michoacán, de Patamban, un pueblo en la montaña, en el occidente de México, y con ella hemos hecho muchos proyectos juntos, y acá la invité a hacer barro en el museo, con la gente, a producir unos cuencos que después se decoran. Ella decidió decorarlos con murciélagos, porque estos murciélagos que ella descubrió en Austin migran desde México hasta Austin para polinizar unas plantas como la mariposa monarca vuela a Chicago, desde Michoacán también, desde el estado de mi familia. En fin, ahí hay como muchos cortes, vamos a decir, muchas capas, no solo de información, sino de experiencia y de calidez, ¿no? Ella, en la especialidad de su familia y de su pueblo, en la cerámica, es el barro bruñido, que es una cosa muy especial. Es decir, no es un barro que nomás se cuece o se pinta, sino que antes de cocerse se tiene que bruñir, se frota hasta que brilla como piano, ¿no? Y ella, además, lo más increíble de ella y de su gente y de su comunidad es que bruñen con plástico. Antes se hacía con una piedra ágata, que como el oro de hoja se bruñía con una ágata, y ella dice que no, que la ágata no sirve, que es el plástico, y sobre todo el plástico del color fiel para zapatos negros. ¿Saben qué es esto, no? Una pintura que venden de fábrica con una esponjita en la punta para teñir el zapato cuando se raspa o se decolora. Ese es el bueno para bruñir. Tiene una pregunta, ¿no? Sí, llegué más tarde porque estaba en clases, así que sí, hablar. ¿Qué? Que estaba en clases, así que llegué más tarde. Pero... Así que hablaron de lo que... No ha pasado nada, ¿no? Que me surge la pregunta de si estos ejercicios o como estas muestras han sido hechas en espacios que no sean institucionales. O por ejemplo, si tu práctica docente que has tenido hasta ahora lo has probado en otro espacio que no sean las universidades. Por ejemplo, no sé, me pregunto si ya viene de una comunidad, estos como juegos de alguna manera, ¿han llegado ahí o se han hecho en otras partes? No lo he hecho yo en ningún lugar que no sea institucional. Y creo, han llegado muchas distintas comunidades. O sea, por ejemplo, comunidades que saben desgranar el maíz. Van y hacen su actividad como un taller de desgranado de maíz en el contexto del proyecto. Y muchas veces invitados por los estudiantes o por los otros artistas, no por mí directamente. Pero vaya, yo no organizo la programación, nada de esto lo organizo yo, más que invitar a mis amigos, ¿no? Pero fuera de eso no. Y creo que no me he atrevido a hacerlo vamos a decir, como ir a un barrio y proponerles esta cosa, porque encuentro eso un poquito invasivo.
pretensión de que esto pudiera llevar algo invasivo a otro lugar, sino que es como un juego de alguna manera, como que también los dos tienen el mismo. Claro, no, de acuerdo, sí. Mira, o sea, la respuesta sería, no me han invitado a hacerlo en otro lugar, sí. O sea, si una comunidad de alfareros, como la familia de Marcela, me invita a trabajar allá, yo voy. Y lo he hecho feliz. Y he trabajado con muchos tipos de artesanos, porque la artesanía es una palabra también compleja, ¿no? Difícil, vaya, ¿no? Mi familia, todos son artesanos, ¿no? De textiles, de hierro, de madera, de oro, de hoja también. Pero vaya, ha sido un interés permanente en mi educación, vaya, ¿no? Y lo he logrado de muchas maneras y me han invitado. Entonces a mí me encanta aprender, ¿no? Entonces así lo plantearía, así sí. Pero ir yo o entretener o a educar o a dar un servicio lo encuentro problemático. Sí. Pero vaya, estaría increíble si sucede, ¿no? Este es Diego Espinosa, que es un compositor y percusionista también mexicano, un muy querido amigo, y él improvisó usando como instrumento su propio cuerpo, como un instrumento de percusión, y usando otra vez las esculturas como pedestales o como instrumentos también. Y acá en colaboración con Nadia. Entonces ahí suceden estos encuentros inesperados también que producen como el verde y el rosa juntos, algo que yo no sabía, ¿no? Acá se vuelve una mezcla de coreografía y música. Esto ya. Ahora es lo mismo, ¿no? ¿Podemos abrir una serie de preguntas para ambos? Por favor. ¿Se parece? Ya, ¿Alguien sí. quiere preguntar? Quejas. Esa la recibe Enrique. No, ya Aló, sí. Sí. Voy a terminar con esa. ¿Qué? Ah, Bueno, a raíz de todo lo que mostraste ahora, que al parecer como que esta secuencia de obras igual son trabajos que están como hechos por gente que no eres tú, básicamente. ¿Qué? Que no eres tú. Ajá. Entonces como que me surge esa pregunta de cómo te ves tú reflejado en lo que expones. Porque, claro, siempre estás enfrentado como a la sorpresa de que no sabes a lo que vas a llegar una vez que la exposición está como montada. Sí. Entonces como tampoco es como que uno tiene que hacer arte porque necesita como expresar algo, pero ¿cómo te reflejas tú en lo que estás haciendo ahora? Pues yo creo que mal, o sea, digo, no sé, o sea, creo que reflejarme, no sé si sea la manera en la que yo lo redactaría, porque reflejar apela más como a un mundo de lo ideal, como platónico, ¿no? Como no es la idea, sino es la idea de la idea, ¿no? Eso sería un reflejo, una sombra, ¿no? Y creo que yo más bien pensaría que me gusta identificarme con lo que me encuentro, ¿no? Es decir, ver de qué manera, un poco entender la manera en la que la otra persona, sea un niño, un adulto, quien sea, cómo se lo hizo propio, lo cualquiera que yo le haya propuesto, que en este caso viste los dibujos, son verdaderamente sencillos, o sea, no hay virtuosismo, no hay técnica, no hay tema, no hay contenido, no hay nada, o sea, realmente estaría muy extraño que alguien me dijera algo sobre mí a través de ver esos dibujos. Pero en cambio, cómo lo hace suyo es lo que me interesa, ¿no? Más que verme a mí, como, ver a la persona, verlos a ellos y a ellas, y cómo lo resolvió y con qué lo resolvió, y es un poco imaginar, o sea, el contexto de esa persona, y que
pues eso, hacerme preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué lo hizo así, etcétera? Y ahí creo que, regresando pues al tema de la mediación y de la Bienal, del cuarto mundo, y que yo me lo llevo también al mundo de la cuarta dimensión, no solo el cuarto mundo, sino la cuarta dimensión, como la simultaneidad, ¿no? En donde justamente suceden muchas interpretaciones al mismo tiempo de una sola cosa o de una sola obra, y que no hay ni mejor ni peor interpretación, a nivel como de público, vaya, quien ve una pintura va a ver lo que tenga que ver, pero sería muy raro que viera lo que el artista vio, en un sentido no más formal, pues, no de la técnica ni del material, sino de eso que llamamos arte, y que son muchísimas y son tan distintas que pueden ser incluso contradictorias, y eso abre una gama infinita de posibilidades, que es lo que a mí me provoca y me produce mucha inquietud en el sentido positivo, ¿no? Y que sí, pues tengo que decirlo, es muy satisfactorio, pero no nomás es un ejercicio narcisista de yo sentirme bien frente a lo que las personas hicieron, sino también imaginar eso, los procesos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, están hechas en colectividad. Eso también me genera otro tipo de inquietudes, ¿no? Cómo tomaron las decisiones, cómo las discutieron, cómo negociaron, y al final lo que hay ahí. Y luego todas las cosas juntas, de distintas procedencias, de distintos contextos, dialogan entre sí. Entonces, de algún modo ahí uno se vuelve un fisgón, se vuelve un voyeur de lo que está pasando entre cosas y entre relaciones y entre contextos. Y vaya, pues sí, es divertido ser un mirón. No sé si contesté, pero bueno, ya hablé mucho. Sí. ¿Ok? No, a ti. Yo quería preguntar en la misma línea de lo que estabas diciendo, si ves lo tridimensional como una mayor oportunidad de abrir a que lo que tú propones se interprete libremente, porque en lo que muestras vemos principalmente lo que tú llamas estos muebles, estas esculturas, y no tanto otras cosas como dibujos o pintura. Sí, mira, hago dibujos, no pinto, cuando pinto lo que está ahí en la pared, ¿ves? Esas son obras que hago con todos los materiales impresos que llegan a mis manos. Son... ¿De arte? No, el recibo de la farmacia, el boleto del autobús o del avión, invitaciones de museos, sí, cartas de amigos, recortes de periódicos y revistas, todo tipo de material impreso. Cuando uno saca dinero del banco, del cajero automático, guardo el papelito. Todo, yo no tiro nada, ¿no? Entonces, eso para mí es material y lo voy acumulando y mezclo distintos tiempos y lugares en una sola, y les llamo autorretrato ciego, porque de algún modo darían fe de mi vida cotidiana, que pues es igual de aburrida o de divertida que la de cualquier persona, pero no se puede ver la información. Ahí directamente va al territorio de la mediación. Es decir, tendría que haber una especie de complicidad o acto de fe por parte del espectador en creer que efectivamente lo que estoy diciendo es verdad, que esa información está allí, pero no se puede comprobar. O sea, lo saben las personas que trabajan en el museo y los se cuelgan con alfileres, cada uno con 2 o 3 alfileres, y ya, pero nadie lo puede ver más que la gente que los instala, o en fin. Y pues son momentos y son lugares. Hay de repente, ahora claro, hay muchas caras de Macron y de Trump y de etcétera, ¿no? Pero hay un momento donde hubo muchísima Amy Winehouse, ¿no? Por dar un ejemplo. Y así. Entonces, esas son las pinturas que hago, pero que pues tampoco requieren ni de una técnica, ni de un oficio, ni de un nada, ni de un virtuosismo. Son simplemente tapar con la brocha que se pintan las paredes un montón de papelitos, ¿no? Y hago dibujos, sí, también. Por ahí a lo mejor se vieron, a veces directamente en la pared, de primates, sobre todo, principalmente y casi únicamente, que son también autorretratos. Sí, pero solo para aclarar, yo me refiero a que las esculturas son las que tú propones que la gente... perdón. ¿No? Ajá. Bueno, sí, podría ser, claro, que la gente hiciera una pintura. ¿A eso te refieres? No, sí. Que quiero saber si es que en la tridimensionalidad tú ves un espacio de mayor como permeabilidad
no había entendido nada. Mira, sí. Creo que ya es todo el material que yo tengo, así es que ya vamos a acabar. ¿Qué hicieron con esas piezas cuando se terminó la exposición? A ver, unas se van de regreso a donde vinieron, ¿no? O sea, a las bodegas de los museos o a la basura. Y en otras veces, cuando... Vaya, acá, por ejemplo, en la Galería Máquina, las obras son de quienes las hicieron. El proyecto lleva mi nombre, pero no soy autor ni propietario de las obras. En otros casos, como en en Austin, es mi galería quien las transporta, las almacena y eventualmente las vende. Sí.